Y seguimos con el románico. Hoy vamos a ver la pintura y la escultura. Ayer vimos la arquitectura y la de los reinos cristianos, así que hoy vamos a ver esta parte. Y de nuevo recuerdo esta imagen que tenemos aquí, que estuvimos comentando, del Pantocrátor de San Clemente de Taúl, ¿vale? Que aparecerá más adelante y la comentaremos de nuevo en detalle, pero que es tan relevante para este periodo. Bueno, ya digo, hoy vamos a centrarnos en ver la pintura y la escultura románica, así que vamos allá con ello. Respecto a la escultura, como veis, las portadas de las iglesias, es decir, las puertas de entrada y en concreto, sobre todo, el tímpano, que es esta parte semicircular que aparece sobre la puerta, son algunas de las zonas más decoradas. Y nuevamente el tema que más aparece es el juicio final. En este caso, Cristo directamente con la corona y como si fuera un rey, ¿vale? Que la encontramos en San Pedro de Moissá, que está en Francia, esta portada, aparece rodeado de los evangelistas en su forma animal, con el tetramorfos, ¿vale? De nuevo aparece Mateo como el hombre, Juan como el águila, Lucas como el buey y Marcos como el león, ¿vale? Todos alados. Aparecen toda una serie de sabios y de profetas, lo que a veces se ha llamado los 24 ancianos del Apocalipsis, que están tomando nota de lo que está ocurriendo, y a veces en las arquivoltas, es decir, estos arcos que van alrededor del tímpano, aparecen también ángeles o estas mismas figuras que estamos viendo aquí, de los sabios, de los ancianos del Apocalipsis. Bueno, la función de la escultura, igual que de la pintura, era educativa, es decir, la gente no sabía leer ni escribir, con lo cual lo que conocían de la Biblia, que era lo más importante que había que conocer, las escrituras eran lo más importante que podía conocer un fiel cristiano, lo conocían a través de los sermones que se daban en la misa y bueno, de la propia misa en sí, de la lectura de las escrituras por el sacerdote y sobre todo de las imágenes. Y las imágenes las encontraban fundamentalmente en las propias iglesias que además buscaban moralizar sobre el pecado, es decir, alertar de los peligros del pecado y de las virtudes de la virtud, valga la redundancia, pero sobre todo alertar del pecado y de los castigos a los que se enfrentarían, pues ya digo, a través del juicio final, de la representación de las bestias, del infierno, etcétera, ¿no? Con lo cual se va a crear un microcosmos de figuras. Un microcosmos quiere decir que la iglesia va a ser una especie de pequeño universo en el que se van a representar los temas más importantes o los que se quieren destacar de la historia sagrada, para que el fiel tenga constancia de ellos. Y entre ellos se le va a dar una gran prioridad, como ya digo, a los sacados del Apocalipsis de San Juan. No solamente va a aparecer el Apocalipsis, muchas veces aparece, por ejemplo, la Natividad, es decir, el nacimiento de Cristo, etcétera. Pero es curioso cómo en el románico no es tan habitual la representación de la pasión de Cristo. Sí que aparece, pero Cristo suele aparecer en la cruz como venciéndola, no sufriendo, sino que la imagen que se representa es de un Dios todopoderoso, alejado de los humanos, no un Dios humanizado como encontraremos luego en el gótico y sobre todo a partir del Renacimiento y del Barroco. Es un Dios que sufre, que tiene, en fin, que es un Dios hecho carne, digamos, no, aquí se le representa como un Dios todopoderoso, castigador, que puede juzgar a la humanidad, representado como un soberano, como ya digo, entronizado, con túnicas. No suele aparecer Dios semidesnudo, como podemos ver en otras representaciones posteriores, ¿no? De Cristo en la cruz, simplemente, en fin, eh, apenas tapado, digamos, ¿no? Pero aquí más bien lo encontramos, pues eso, cubierto con ropajes dignos de un emperador, más bien, ¿vale? eh, hay una subordinación al espacio arquitectónico. Esto quiere decir que apenas vamos a encontrar figuras escultóricas aisladas, es decir, de bulto redondo que les podamos dar la vuelta, sino que más bien predomina el relieve. Esto me imagino que lo veríais en primero de la ESO, cuando visteis el arte griego y romano, la diferencia entre el relieve y el bulto redondo. El relieve es aquel que son figuras que dependen del marco arquitectónico, es decir, que están adosadas a la pared, mientras que las figuras de bulto redondo es lo que llamamos a veces estatuas, es decir, que son independientes, ¿vale? El antinaturalismo es una característica fundamental, es decir, no se representa la naturaleza tal cual como es, sino que hay grandes deformidades, digamos, ¿no? Y se busca sobre todo la expresividad, ¿vale? Por eso nos puede parecer un arte, como dice alguna gente, feo, ¿no? En el sentido de que las figuras
son como muy sobrenaturales, los colores no tienen nada que ver con la naturaleza, apenas aparecen paisajes, pero porque lo que se busca es la expresividad, que el mensaje sea impactante, digamos, ¿no? Muchas veces se ha dicho que es por una falta de técnica, porque se fueron perdiendo conocimientos heredados del periodo clásico, de la época romana, y hasta cierto punto puede tener algo de relación, pero también es algo intencionado, es algo totalmente intencionado. No se busca representar la naturaleza tal cual, como pasará en otros movimientos artísticos posteriores, sino más bien que llegue el mensaje de una forma directa que impacte en el fiel, ¿vale? Por tanto, las imágenes son muy frontales, es decir, apenas hay movimientos, son muy estáticas y muy rígidas, ¿vale? Y hay una preferencia por, como ya os dije, la portada, lo que hemos visto antes, la entrada de las iglesias y el ábside, la parte que hay encima del altar, que es donde van a centrar su atención los fieles, y por eso ahí se centran los temas más importantes, que son sobre todo de temática apocalíptica. Y por tanto es muy habitual el Pantocrátor, es decir, el Cristo Todopoderoso en majestad, entronizado, como hemos visto, en actitud de juzgar, ¿vale? Con las escrituras en la otra mano, con la mandorla mística, es decir, con esa almendra, digamos, celestial que le rodea, ¿no? Como si emergiera del cielo, presidiendo el juicio de las almas, es decir, el juicio final. Y a su lado se suelen situar, como ya hemos visto, el tetramorfos, que en griego quiere decir las cuatro formas, ¿vale? Que son las cuatro formas de los evangelistas. El hombre, el buey, el león y el águila, que representan a los cuatro evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Los apóstoles a veces aparecen en un friso inferior, es decir, a un nivel inferior, o en las jambas, que son como arquillos que hay alrededor de la puerta, y los ángeles en las arquivoltas, que son esos arcos que van alrededor del tímpano que os he enseñado antes. Y muchas veces en los capiteles, en la parte superior de las columnas, parecen figuras monstruosas marcadas por el pecado y alertan pues del peligro de los pecados, especialmente de la lujuria. En algunas ocasiones encontramos incluso actos sexuales totalmente depravados como una forma de condenarlo, ¿no? Realizado por monstruos que hacen todo tipo de guarradas, digamos, ¿vale? Bueno, ahí tenéis lo que es el esquema de una fachada románica. Esto es lo que os digo, este es el tímpano, que es donde aparece la imagen central. Aquí tenemos las arquivoltas, estos arcos donde a veces aparecen los ángeles. Y aquí tendríamos las jambas de la puerta, ¿vale? Donde a veces aparecen representados los apóstoles o los profetas. Y en el parteluz, esta imagen que hay en el centro, pues muchas veces aparece también un santo, en concreto un santo importante en esa región, ¿vale? O puede ser la Virgen, etcétera, ¿vale? Diferentes figuras. Bueno, aquí tenemos de nuevo la portada de San Pedro de Mossac, que la hemos comentado antes, en Francia, Cristo entronizado con el tetramorfo, es decir, los cuatro evangelistas en sus formas animales y los ancianos del Apocalipsis alrededor. Algo parecido encontramos en otras iglesias, pero aquí en este caso, que ya la vimos, la de Notre Dame de Poitiers, las figuras aparecen a lo largo de toda la fachada por ese estilo característico de esta zona del oeste de Francia. Y en Borgoña encontramos uno de los casi únicos ejemplos de desnudo femenino que aparecen en el románico. A ver, ejemplos de desnudo femenino en el románico hay varios, pero siempre son deformes, antinaturales y como alertando de los peligros de la sensualidad, de la lujuria. Y esta Eva, sin embargo, de San Lazare de Autun o San Lázaro de Autun, es uno de los pocos ejemplos de una figura más naturalista, que además tiene más movimiento, que se retuerce, como veis, que no es tan estática, tan frontal. Entonces la pongo aquí casi como una excepción que confirma la regla, más que como algo que sea característico de la escultura del periodo. Otro ejemplo clarísimo de esta temática apocalíptica, este es casi canónico, este sirve como ejemplo para entender toda la escultura románica de las puertas, como veis, aparece otra vez el Cristo Pantocrátor, rodeado de la almendra mística, otra vez en actitud de juzgar, el juicio final, los animales del tetramorfos, los evangelistas, que esta vez ni siquiera aparecen con su forma humana, sino simplemente esquematizados con los animales o figuras, ¿no? El ángel, el león, el buey y el águila. Debajo encontramos a los 12 apóstoles y alrededor a los sabios del Apocalipsis, ¿vale? Y creo que estos son algunos profetas del Antiguo Testamento que aparecen también, si no recuerdo mal. Pero bueno, esta fachada es canónica, este pórtico real de Chartres, es una iglesia ya del románico tardío,
que ya casi está empezando el estilo gótico en esta época, por eso es un poco más naturalista, pero bueno, este modelo lo encontramos en centenares de iglesias por toda Europa, ¿vale? Mejor o peor conservado. Y en el monasterio de Silos, que lo vimos ayer cuando estábamos hablando de la arquitectura, pues encontramos estos paneles, no solamente encontramos la decoración de los capiteles, sino también estos paneles que curiosamente sí que representan el ciclo de la pasión. Esto no es muy habitual en el románico, como ya os he dicho, y representar a Cristo sufriendo, muriendo, no es algo muy habitual, pero a partir del siglo XII, y sobre todo del siglo XIII, empieza a aparecer este tipo de representaciones, ¿no? Aparece por un lado Cristo siendo llevado de la cruz después de morir y luego la duda de Santo Tomás, Tomás metiendo el dedo en la llaga, no creyéndose que Cristo haya resucitado frente al resto de apóstoles, ¿no? No sé si conoceréis esos pasajes de la Biblia, pero bueno, aparecen aquí. Y esto la gente, sin saber leer ni escribir, lo reconocía rápidamente porque toda su cultura giraba en torno a la religión, ¿no? Bueno, a la religión y al ciclo agrícola, porque básicamente eran campesinos, la mayoría de la población, que lo que tenía que saber era cómo cultivar, o sea, todas las labores, todas las faenas agrarias, ¿no? Labrar, recultivar, la siembra, la recogida, etcétera. Y, por supuesto, la historia bíblica, la historia que es reflejada en las escrituras. Bueno, el Pórtico de la Gloria en Santiago es quizá una de las cumbres, o quizá la cumbre de la escultura románica, por su estilo mucho más naturalista, es decir, más detallado, con figuras cuyos, en fin, los ropajes, las expresiones están mucho más cuidadas. De hecho, parece un estilo ya casi de transición al gótico. Y se debe a uno de los pocos artistas conocidos del periodo, que es el maestro Mateo, que debió ser tan bueno que incluso se ha recordado su nombre, en una época que no era nada habitual que se recordara el nombre de los artistas. ¿Vale? Aparece el apóstol Santiago en el centro y en la imagen superior, pues otra vez esa idea de Cristo entronizado, los profetas, de las jambas, etcétera. Aquí lo tenéis, ¿vale? Perdón, los apóstoles en las jambas, aquí los tenéis representados. Y por último vamos a pasar a la pintura románica. Esto que tenéis aquí es el frontal de altar de la Seu d'Urgell en Lleida. Un frontal de altar quiere decir que es el altar, como sabréis, es una especie de mesa, ¿no? Pues lo que verían los fieles, es decir, como la parte delantera de esa mesa, que es lo que verían. Y aquí aparecen de forma totalmente geométrica dispuestos 6 apóstoles a este lado y otros 6 a este, con Cristo otra vez en majestad, otra vez un pantocrátor. Como veis, se repiten hasta la saciedad los temas en el centro, ¿vale? Vamos a ver un poco las características de la pintura y algunos ejemplos. Bueno, las características son prácticamente las mismas que en la escultura, el antinaturalismo, la frontalidad, ese carácter moralizante, la preferencia por las temáticas apocalípticas y aparte hay que señalar que es una pintura pues eso, muy frontal, en la que apenas hay sensación de espacio, no hay perspectiva, por tanto las figuras es como si estuvieran en 2 dimensiones, no hay grandes volúmenes, los colores tienden a ser muy planos y llamativos, ¿no? No se busca el naturalismo en los colores, es decir, que sean colores relacionados con la naturaleza, sino más bien que sean impactantes y, de nuevo, pues es una pintura muy expresiva, ¿vale? La principal influencia es, por un lado, el arte bizantino a través de los mosaicos bizantinos y, por otro lado, los beatos mozárabes. Los beatos eran ilustraciones que se hacían en libros, comentando el Apocalipsis, se hacían ilustraciones sobre el juicio final. Era una pintura muy plana, de colores muy vistosos, que va a influir mucho, sobre todo en la península ibérica, en la pintura de Castilla, sobre todo. Y también las miniaturas, es decir, estas miniaturas, estos dibujos en los libros que encontramos en los códices carolingios. Pero bueno, fundamentalmente estos dos, los beatos mozárabes y el arte bizantino. Los principales focos de la pintura románica, y esto es muy curioso y muy interesante, debieron ser sobre todo Italia, especialmente el monasterio de Monte Cassino en el sur de Italia, desde donde se debió difundir gran parte del estilo, y el sur de Francia. Pero la mayor parte de los conjuntos se han perdido. De hecho, el monasterio de Monte Cassino fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados y fue arrasado por completo, con lo cual esa pintura se ha perdido en su mayoría, mientras que donde mejor se han conservado los testimonios de la pintura románica es en Cataluña y en Castilla y León.
es donde encontramos los mejores ejemplos. Concretamente en Cataluña, en esos valles pirenaicos que hemos estado comentando, ¿no? En el norte de Cataluña, en la zona de Girona y de Lleida, y quizá el que sea el mejor conjunto conservado de la pintura románica en León, en la ciudad de León, en el Panteón Real de San Isidoro, que yo tuve la suerte de ir y que es una auténtica maravilla. Bueno, menciono aparte al Pantocrátor de San Clemente de Taúl, que ya lo hemos comentado, Cristo en majestad, fijaos en esos rasgos severos, no es para nada un Dios amable, sino que es un Dios castigador, ¿no? Recuerda más a la imagen del Dios Padre que arrasó Sodoma y Gomorra y que envió las 12 plagas, que al Dios que predica el amor en el Nuevo Testamento, ¿no? Ese Dios hecho carne que es Jesús, ¿no? Esto representa mucho la idea del románico que se tiene de la religión, ¿no? Como un mundo en el que la vida es un valle de lágrimas y que lo que importa es llegar al más allá y por tanto todos los castigos y pruebas, todo el pecado que marca este mundo es una prueba que hace el demonio para probar a los verdaderos fieles en el más allá, ¿no? Cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Así que aquí aparece Dios de nuevo entronizado, con la mandorla mística, con los pies sobre el orbe, sobre la tierra, en actitud de juzgar entre el alfa y el omega, el principio y el fin, y de nuevo el tetramorfos a su alrededor. Esto aparece en el ábside de la iglesia para que lo vean bien los fieles. Igual que en la portada se suele decorar con escultura este mismo tema, en el ábside se decora con pintura, o en algunas zonas con mosaicos, como en Italia. También eran muy habituales los mosaicos. Cerca de esa iglesia de San Clemente encontramos la iglesia de Santa María, también en Taúl, en el que aparece ahora en majestad la Virgen. Pero fijaos que en realidad la Virgen es solo una excusa para representar a Cristo, al Dios niño, como veis ya vestido como un emperador, y es lo que se llama la imagen de la Virgen Teotocos o la Virgen Trono, digamos, ¿no? Es decir, la Virgen es una figura totalmente estática que no tiene prácticamente vida y que simplemente sirve de trono a Dios, ¿vale? La visión de María es simplemente eso, como madre de Dios, y por tanto ese amor materno-filial que habrá luego entre María y Cristo y que se representará en el gótico, todavía no lo encontramos aquí, ¿vale? Aparece la adoración de los magos, ¿veis? Melchor, Gaspar, Baltasar, aparecen sus nombres en latín, y fijaos que, bueno, que Baltasar como veis, no era africano, no era negro, sino que en aquel momento se representaban a los Reyes Magos de esta forma. Eso es una iconografía que apareció, si no recuerdo mal, ya a partir del Renacimiento y el Barroco, lo de representarles de distintas formas. Pero bueno, normalmente lo que se solían representar era con distintas edades, uno más anciano, otro de edad mediana y otro más joven, ¿vale? La adoración de los Reyes Magos, ¿no? Que van a llevarle a Cristo pues el oro, el incienso y la mirra, ¿no? Con la estrella de fondo. Bueno, veis que los colores son muy planos, los pliegues totalmente rígidos, es decir, esto no da una imagen en absoluto de movimiento ni de profundidad, sino que son figuras totalmente estáticas, muy esquemáticas y muy planas y muy expresionistas, ¿no? Son muy impactantes, pero desde luego son poco realistas. Y por último, la que a veces se ha llamado la Capilla Sistina del Románico, que es el Panteón Real de San Isidoro de León, donde se hicieron enterrar los reyes del Reino de León y donde supuestamente se llevaron los restos de San Isidoro de Sevilla, que fue, como vimos, un santo y un personaje muy importante de la época visigoda. Teóricamente aquí están sus restos. Y se decoró esta cripta, como veis, este panteón real, con toda una serie de bóvedas pintadas, en la que aparece, por ejemplo, aquí otra vez el Pantocrátor, pero alrededor de ese Pantocrátor aparece toda una serie de temáticas. Bueno, aquí lo tenéis, ese Pantocrátor, ¿no? De nuevo los evangelistas, ¿vale? Que en este caso es curioso porque en vez de representarlos como animales, los han representado con figuras humanas, pero con cabeza de animales, como veis, ¿no? Y no solamente eso, sino temas del ciclo agrario, de las estaciones, de la adoración de los pastores, en este caso, ¿no? Temas mucho más naturalistas y con algo más de desarrollo del paisaje y de temáticas cotidianas, a pesar de que es un tema bíblico, ¿no? Como es en este caso la adoración de los pastores, pero se aprovechan diferentes temas de la Biblia para hacer una representación algo más amable, más naturalista que lo que hemos encontrado en el románico catalán, ¿no? Que es mucho más sobrio, más relacionado con esa idea del temor a Dios. Este arte es algo más naturalista, ¿vale? Y bueno, a mí la verdad es que me pareció impresionante cuando estuve ahí hace un par de años. Y si alguna vez vais a León,
aparte de ver la Catedral Gótica, os recomiendo que vayáis al Panteón de San Isidoro. Y nada, con esto habríamos acabado el tema del románico. Ya sabéis que esto no va a entrar en examen, pero revisar bien los vídeos porque os voy a hacer unas cuantas preguntas de aquí que me las tenéis que responder para el lunes que viene. Así que bueno, que paséis buena semana, nos vemos el viernes. Un saludo.